¿Cómo ser imperturbable? ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre que sucede algo en tu vida y ese algo se repite, tú reaccionas de la misma forma? Esa personita siempre hace o dice algo que por alguna razón hace que explotes por dentro y siempre termines perdiendo la calma y perdiendo lo más sagrado que tiene todo ser humano, la paz interior. A ver, un punto muy importante es que pocas personas en esta vida han alcanzado un estado tan elevado para lograr mantener su paz interior el 100% del tiempo. Gente muy popular como Jesucristo, Buda, entre otros, son ejemplos de esto. Pero seamos honestos, ni tú ni yo somos Jesucristo. Es casi imposible que logremos mantener la paz interior el 100% del tiempo. Lo que sí es cierto es que hay personas que viven la mayoría del tiempo en paz, vibrando en altos estados de conciencia, mientras hay otras personas, y aquí es donde entramos la mayoría, que el mayor porcentaje del día están desconectados de sí mismos, incapaces de ver las cosas claras, con menos 10% de inteligencia emocional, que por ende, por más que traten de ser felices o de encontrar esa paz interior, jamás la van a encontrar. Y digo que jamás la van a encontrar porque es imposible que encuentren su paz interior mientras la sigan buscando afuera. Claro que hay ciertas acciones que puedes tomar para apoyarte, como la meditación, la oración, la lectura, el silencio, las caminatas por la naturaleza y el tiempo a solas. Pero lo único que logran estas actividades es que estés en paz mientras haces estas actividades. El problema es que en cuanto terminas la meditación y vuelves a incorporarte a la sociedad, al ruido, a los estímulos, vuelves a perder la paz, vuelves a sufrir, vuelve el estrés, vuelve la ansiedad y sobre todo vuelves a ser perturbado. Esto pasa simplemente porque no hemos curado o tratado la raíz del problema, la cual no se encuentra en la meditación ni en las caminatas. La verdadera, la más duradera paz interior está dentro de nosotros. A mi manera de verlo, después de haber leído y escuchado a gente que ha pasado décadas estudiando este fenómeno, la paz interior no es algo que se encuentra, sino que es algo que se comprende, y solo cuando realmente se comprende es que ésta sale a la luz. Pero, ¿qué hay que comprender? Lo que tenemos que comprender son ciertas formas de entender la vida, ciertos conceptos clave que cuando realmente los entiendes y los implementas en tu vida, cambia por completo tu forma de ser. En mi caso, lo que sucedió fue eso. Aprendí ciertos conceptos nuevos, ciertas creencias, y no solamente las aprendí, sino que las puse en práctica y noté cambios rapidísimamente. Lo que quiero hacer es compartirte 3 que a mí más me sirvieron para que logres mantener tu paz interior el 90% del tiempo. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre el dinero, sobre las relaciones, que influyen en nuestra forma de ser y no nos damos cuenta. Alguien que tiene relaciones pésimas tiene una forma de entender lo que es una relación muy diferente a alguien que tiene relaciones increíbles. Entonces, todos tenemos creencias inconscientes. Y lo que sucede cuando aplicas creencias conscientes que tú decidiste implementar en tu vida es que por primera vez tomas el control de tu vida. Entonces, te voy a contar las 3 que a mí más me influyeron a transitar la vida y a mejorar la calidad de mis relaciones. Si tú logras comprender este concepto, si verdaderamente logras integrar en tu vida el poder de la aceptación, tu sufrimiento va a disminuir abismalmente. No me creas a mí, compruébalo. Decía Gerardo Schmeling que aquello que no logras aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Párate a pensar en lo que significa esto. Imagina que ves un video de superación personal como este mismo y al terminar piensas que tu mamá o tu hermano deberían de verlo para que por fin dejen de actuar de la forma en la que siempre actúan. Obviamente, a ti te hierve la sangre cada vez que ellos actúan de esa forma y crees que tienen un problema y que lo deberían de cambiar. Ahora, puede que esta parte no te guste. Lo que implica este concepto de aceptar es que el problema jamás lo tienen ni lo tendrán las demás personas, ni las situaciones que se presentan, ni nada. La causa de tu sufrimiento no es el hecho de que tu mamá no vea el video por más que se lo mandas. La única causa de tu sufrimiento es tu falta de aceptación. Aquello que rechazas es la única causa de tu sufrimiento. Al vivir identificado con el ego, crees tener la verdad absoluta y por eso crees que la realidad debería de ser como tú la creas conveniente. En este caso, la realidad es que tu mamá o tu hermano aún no están preparados para recibir esta información y puede que nunca lo estén. Lo que debemos de entender es que eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo decidimos interpretar esta realidad. ¿Lo vamos a aceptar y dejar de perturbarnos o vamos a seguir rechazando la realidad y sufriendo cada vez que ésta no sea como nosotros esperamos que sea? Creo que ni siquiera yo comprendo la magnitud y el poder que tiene este concepto. Cada día me sorprendo de todas las áreas de mi vida en las que puedo y debo aplicar esta filosofía si quiero vivir más tiempo en paz y menos tiempo sufriendo.
Antes de pasar al segundo concepto, quiero saber a cuántas personas realmente les interesa comprometerse a crecer espiritualmente para alcanzar esos estados elevados de conciencia y dejar de sufrir. Si has aprendido algo de valor en lo que va del video y te gustaría que habláramos más a fondo sobre este concepto y cómo lo aplico en las áreas de mi vida, comenta "me comprometo" para saber que mi mensaje está ayudando a alguien y seguir haciendo este tipo de contenido. Ahora sí. El segundo concepto me costó un poco entenderlo, pero cuando lo entendí me voló la cabeza. Lo que se refiere con que la realidad no es buena ni mala es que todo el tiempo lo que sucede, lo que nos pasa, lo que nos dicen, todo es neutro. Lo que nosotros le añadimos con nuestra subjetividad es lo que hace que suframos o no. Todo el tiempo tendemos a calificar las cosas, bueno, malo, esa persona es buena, es mala, eso que sucedió es bueno, es malo. Y eso hace que suframos porque nosotros, o el ego muchas veces, tiende a ponerle esas añadiduras que no nos conviene a las cosas, a los hechos. El mejor ejemplo que he escuchado y me encanta es que un cuchillo puedes usarlo para cortar una pera o para matar a alguien, pero el cuchillo es neutro. El cuchillo no es bueno y el cuchillo no es malo. Es lo mismo con la realidad, es lo mismo con lo que te pasa. Esa situación que te causa tanta ansiedad y que tú culpas a la persona porque te está haciendo daño, o la prisa que tienes por llegar a algún lado, todo lo que crees que te está haciendo sufrir, en realidad simplemente es algo neutro a lo que tú estás decidiendo tomar de cierta forma y añadirle esa subjetividad que hace que tú mismo te perturbes y tú mismo sufras. Un ejemplo, volviendo al ejemplo que ya he dado, si hay algo que te molesta tanto de la forma de actuar de alguien cercano a ti, como tu mamá, como tu papá, y tú crees que la culpa es de ellos, tú crees que ellos deben de cambiar, tú crees que ellos son los que tienen que adaptarse a como tú lo crees conveniente, porque tú crees que su forma de ser no es buena, es mala, entonces ellos tienen que cambiarla. Pero en sí, como ellos son, es totalmente neutro, es un estímulo más, es algo que no depende de ti. Es algo que simplemente es. Tu mamá es así, porque así es. Tu papá es así. No hay que añadirle nada extra que es súper frustrante y es que cómo voy a poder soportar, es súper irritante. Todo eso son ideas de tu mente, de tu ego, que te hacen creer que tienes la razón. Pero no, el hecho no es ni bueno ni malo, es neutro. Eres tú quien decide perturbarte a ti mismo al no poder soportar o al irritarte o al decidir sentir ese estrés, esa ansiedad cada que tu mamá actúe como ella es. Entonces es contraproducente el tú querer cambiar la realidad. Es todo el tiempo nadar en contra de la corriente, es chocar con la realidad. ¿Por qué? Por estarla calificando. Entonces, al entender este concepto de que la realidad es neutra, dejas de lado la parte egoica que todo el tiempo está tratando de contarte ciertos cuentos y empiezas a escuchar más a tu conciencia que sabe detectar la realidad tal por como la ve. Una persona que está muy identificada con el ego, que todo el tiempo califica las cosas y que se perturba a sí misma, cuando va en el tráfico y se da cuenta de que va a llegar tarde a algún lugar, empieza a sentir el estrés, la ansiedad, hasta coraje, ira, empieza a culpar a las personas de al lado que no tienen la culpa, empieza a gritarle al semáforo, empieza a gritarle a quien sea, y el que se está perturbando a sí mismo es él mismo por interpretar la situación de una forma que no le conviene. Mientras hay una persona que está en un nivel más elevado de conciencia, que no pierde la paz interior jamás, cuando está en el tráfico decide ver lo bueno, decide ver que tiene más tiempo para convivir con las personas con las que está en el coche compartiendo ese momento, decide ver las vistas y disfrutar del momento presente, decide marcar, avisar que va a llegar tarde y superarlo, dejar de pensar en eso y aprovechar que tiene más tiempo para seguir escuchando el podcast que estaba escuchando, para seguir en la llamada que tenía con su pareja, con su esposa. Entonces, todo depende del significado que tú le das a las cosas. Uno está sufriendo y está mentándole la madre a todo el mundo y está sufriendo el mismo, mientras el otro está en paz, sin perder la paz interior ante cualquier circunstancia. Entonces, la realidad es neutra, el tráfico simplemente es. El tráfico no es algo que sea malo ni bueno. El tráfico existe y así sucede con todo. Y yo cada día me sorprendo más cuando me suceden cosas en las que empiezo a perturbarme sin darme cuenta y de repente lo noto, me doy cuenta, lo detecto y digo, wow, también en esta área de mi vida aplica este caso. También esta situación es neutra. Hay veces que me cuesta más entenderlo. A lo mejor una persona, un conflicto, algo que tienes con algún problema que estás haciendo con algún amigo o algo, a lo mejor te cuesta porque el ego es muy terco y le cuesta entender que la otra persona actúe de una forma distinta como él cree que debería de actuar. Pero
Si tú logras elevar tu nivel de conciencia y ver las cosas por como es, sin tomártelo personal, vas a ver a tu amigo, esa persona con la que está haciendo el conflicto, y ya no vas a reaccionar porque esta vez vas a verlo totalmente neutro. No vas a añadirle tu subjetividad a las cosas y cómo me está diciendo esto y por qué, quién se cree, yo soy mejor que tú. No, esta vez lo ves por lo que es y decides conscientemente no perturbarte. ¿Para qué me voy a enojar? ¿Para qué voy a dejar que este estímulo, que es simplemente un estímulo más, esta persona logre sacarme de mis casillas? No, gracias. Entonces esta vez no pierdo mi paz. Y así, cada día, si tú pones en práctica este concepto, te cambia por completo tu forma de ver la vida. Partiendo del concepto de que la realidad es neutra y somos nosotros quienes le agregamos nuestra subjetividad, ahora es más fácil entender que es el ego quien le agrega estos significados a los hechos. Por eso, ahora que somos conscientes de que tenemos una parte egoica que podemos llamar nuestro personaje, nuestra tarea es saber separar el ego de nuestra esencia, sin juzgarnos ni culparnos, sino simplemente tener la humildad y conciencia suficiente para aprender a observar a nuestro personaje cada vez que éste salga a la luz. Por ejemplo, la siguiente vez que alguien cercano a ti diga algo que no te guste y empieza a detectar que estás enojado, ofendiendo y actuando desde el ego, solamente observa qué fue lo que no estás queriendo aceptar que te está haciendo sufrir en este momento. Cuestiona tu propia respuesta y piensa si realmente crees eso o si es un cuento más del ego que está utilizando como mecanismo de defensa. Con la práctica irás notando que te es cada vez más fácil reconectar con tu esencia, reconectar con esa paz interior en momentos de crisis. No me malentiendas, yo todavía sufro y me perturbo muchas veces y tú también lo vas a seguir haciendo, solo que ahora, debido a tu nueva comprensión y tu estado de conciencia más elevado, te será mucho más fácil detectar cuando te estés perturbando y dejar de hacerlo, por lo que ahora pasarás mucho más tiempo en un estado de paz y armonía y no en un estado de angustia, ira, miedo, coraje, etc. Estos son solo algunos de los principios que a mí me han ayudado a tener un mejor manejo de mis emociones para aumentar la calidad de mis relaciones, mi relación con la vida, con las demás personas y sobre todo mi relación conmigo mismo. Empieza por integrar estos tres y ve cómo te sientes. Cuando estés listo, vuelve a este mismo video y dímelo en los comentarios. Para cuando lo estés, yo te aseguro que tendré listo el siguiente video con los siguientes 3 principios para mejorar aún más nuestra calidad de vida. Recuerda, no quiero que me creas, yo solo comparto la información que a mí personalmente me sirve. Compruébalo, vívelo y cuéntame tu experiencia. Nos vemos muy pronto, chao.